te bendiga. Bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Y bueno, el día de hoy te damos la bienvenida a una nueva serie que vamos a iniciar hoy contigo. Vamos a estar escudriñando las parábolas de Jesús. Y pues bueno, son bastantes parábolas, pero ahí vamos a estar llevando esta serie a cabo. Ojalá que cada una de ellas sea de una grande bendición para nosotros y que sea una enseñanza muy bonita y que podamos nosotros aplicar a nuestra vida también. Y el día de hoy vamos a iniciar con la parábola del sembrador, una hermosa parábola que nos dejó Jesús. Y bueno, vamos a ir a nuestra cita de San Mateo, capítulo 13, verso 3 al verso 8. Esta parábola se encuentra en diferentes evangelios, como en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. En los tres evangelios ahí la puedes encontrar. Pero bueno, le vamos a dar lectura a la cita de Mateo 13, del verso 1 al verso 9. Y dice de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, quiero iniciar esta pequeña enseñanza con una breve explicación de lo que significa una parábola, para que tú y yo tengamos una idea del por qué Jesús las aplicaba en sus enseñanzas. Entonces vamos a ver por qué lo hacía, y aquí esta explicación nos dice que una parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza, ya que Jesús por eso las usaba para explicar su doctrina, o para usarlas como ilustración. Dice que una parábola es un relato corto en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, igual que sucede en este caso, bueno, de igual manera sucede en el otro, algo así. Dice que esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual, o bien son relatos de la vida diaria, cosas cotidianas que se van a aplicar, fíjate bien, a nuestra vida espiritual. Cosas que vemos en nuestro diario vivir, situaciones que vemos en nuestro diario vivir, y que a través de esa enseñanza que nosotros vemos, bueno, se puede aplicar también en lo espiritual, en las consecuencias que vienen en nuestra vida espiritual. Así es que vamos a ver lo importante en esta parábola. Fíjate que aquí Jesús utiliza y dice: el sembrador salió a sembrar. Muy importante que vamos a estar viendo aquí que va a ser una sola semilla, que es la que se siembra, que es la semilla de la palabra de Dios, la semilla del evangelio. Aquí el problema no va a ser la semilla, porque la semilla lo vamos a estar viendo que va a ser muy buena. Vamos a estar viendo a través de la enseñanza todo lo que ella puede provocar en nosotros, el efecto que puede provocar positivo, muy bueno en nuestras vidas. Pero el problema aquí, la enseñanza es la que Jesús nos trae. Dice: el problema está en el tipo de tierra en el que vaya a caer esa semilla. Aquí Jesús nos ilustra 4 tipos de tierra o de terreno, si así se pudiera decir. Así es que en este devocional vamos a entender muy bien, en primer lugar, que la semilla es la palabra de Dios, y que nosotros somos esa tierra en la que se va a plantar esa semilla. El sembrador, pudiéramos decir que, aunque aquí se ilustra a Jesús, o el predicador, el evangelista, el maestro, etcétera, ¿verdad? Aquel que pueda llevar la palabra de Dios a la gente. Pero vamos entonces, y lo importante que tiene aquí esta enseñanza es el tipo de tierra en el que va a caer esa semillita. Entonces nosotros tenemos que analizar muy bien qué tipo de tierra soy yo. Yo me tengo que hacer esa pregunta: ¿qué tipo de terreno soy yo? Para que yo pueda saber si es que
¿se va a producir el fruto en mí o no? ¿O cuál es el problema que hay ahí para que yo pueda empezar a trabajar en mi vida y para que esa semilla cuando caiga en mí, entonces sí pueda dar fruto? Hay cosas que vamos a tener que quitar de nosotros para que esa semilla pueda dar su fruto. Así es que vamos a analizar nuestra vida al paso de la enseñanza y a la luz de la palabra. Al finalizar del devocional vamos a estar viendo qué bonito es o qué hermoso lo que le sucede a aquella persona que es un buen terreno en el cual se pueda sembrar la semilla. Y en primer lugar, dice aquí que tenemos el que fue sembrado junto al camino, como número 1. Vamos a estar analizando esto. Y esto ahí lo leímos en Mateo 13, verso 16 y 19. Nos dice, verso 18 y 19, perdón. Ahí nos dice, oíd pues vosotros. Ya que los discípulos se acercaron a Jesús, no entendían la parábola y ellos ahí se acercan a preguntarle, explícanos qué es lo que quieres enseñarnos a través de esta parábola. Y Jesús empieza a explicarles a sus discípulos qué era lo que les quería dar a entender con esta parábola. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el Evangelio de Marcos nos dice, viene Satanás. Fíjate bien. Acá nos dice, viene el malo y la arrebata. En el Evangelio de Marcos nos dice, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuál es el peligro, mi querido oyente? De que nosotros pudiéramos decir, no entendamos la palabra de Dios. ¿Sabías que hay muchas personas que vienen a escuchar la palabra, pero luego salen afuera y dicen, yo no entendí nada de lo que se dijo ahí, no entendí el mensaje, no entendí qué fue lo que nos dijeron? Y ese es un peligro grande que nosotros tenemos que quitar de nosotros, porque dice aquí que en primer lugar vamos a entender que la semilla va a ser muy importante o es de vital importancia para el creyente. Pero dice aquí, es vida para nosotros la palabra de Dios. Es el manual de Dios para nosotros. Es nuestro testamento o es nuestra herencia. Yo quiero que tú vayas entendiendo del por qué el enemigo se empeña en que tú y yo tengamos un entendimiento en el cual podamos decir, no entiendo lo que Dios me dice en su palabra. Yo leo, pero no entiendo. Muy bien, dice aquí, el enemigo no quiere que tú la entiendas porque la palabra de Dios es tu manual. La palabra de Dios te habla de tu herencia, de los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Así es que desde el momento que un creyente no la puede entender, mira que de lo que se está perdiendo de poder comprender cuál es la herencia que Dios tiene para él. Dice de aquí la importancia de entender muy bien cada una de las enseñanzas en la palabra. Una persona que no entiende o que no comprende la palabra es como si estuviera ciego y corre un grave peligro. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entiendo que la Biblia es aquello que me va iluminando, la palabra de Dios es aquello que me va iluminando el camino por el que yo debo de ir avanzando, pero yo no lo entiendo, porque no comprendo las escrituras, soy como un ciego. Entonces fíjate bien, yo estoy caminando en un camino oscuro, en el que estoy expuesto a caer en cualquier peligro. Qué tremendo es esto. Dice aquí, existe un peligro grande para nosotros. Una persona que no comprende las escrituras es semejante a una bestia. Y no que sea un animal, no podríamos decir, entonces eres un animal. No, los seres humanos no somos animales. Pero se nos compara con una bestia en el sentido de que los animales no tienen esa capacidad de razonar, esa capacidad de poder entender qué está bien o qué está mal. Pero nosotros los seres humanos, Dios sí nos dio esa capacidad de poder entender qué es bueno y qué es malo. Así que el Salmo 32, verso 9, fíjate lo que nos dice. Nos hace esta advertencia. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo,
hablando de las bestias, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea que una persona que no entiende las escrituras es semejante a una bestia que no sabe dirigirse, no sabe acercarse a Dios, no sabe discernir en el plan que Dios tiene para su vida. Y el Salmo 49, versículo 20 nos dice, el hombre que está en honra y no entiende, fíjate bien, semejante es a las bestias que perecen, como un animalito, ¿verdad? Que no sabe entender si Dios tiene un plan para él o no lo tiene. Qué tremendo es esto. ¿Sucede en los seres humanos? Sí, sucede en los seres humanos. Y esto nos lo dice Jeremías en el capítulo 4, verso 22. Mira lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. Porque mi pueblo es necio, dice Dios, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hay una solución para la persona que no ha logrado entender la palabra de Dios. Hay una solución, algo que yo pueda hacer para solucionar ese problema y convertirme en buena tierra y no ser de esos que escuchan la palabra aquí, pero en cuanto salen dice, Satanás viene y roba la palabra que se sembró y se la lleva y él se queda sin nada. Hay algo que la Biblia nos recomienda y nos da una solución para este problema. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 2. Ahí en el verso 1 al verso 6 nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Fíjate qué importante es esto. Hay que poner mucha atención en las cosas que son de Dios, en su palabra. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Qué bonito es esto. Y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué bonito. Y Santiago nos dice en su capítulo 1, verso 5, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Dile, Señor, yo cuando voy no logro entender, pero yo ya vi en la palabra que cuando nosotros no entendemos, somos presas fáciles de que el diablo nos robe esa palabra que se sembró ese día a través de un mensaje. Así es que yo no más quiero que el enemigo me esté robando lo que tú estás sembrando en mi vida. Así es que dice aquí, pídele a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos entender su palabra. Ojalá que no entremos dentro de los que somos sembrados junto al camino, ¿verdad? Y que seamos solamente de buena tierra. Porque en número 2 tenemos, dice, el que cayó en pedregales o en un terreno pedregoso. Y tú sabes que en un terreno con poca tierra, las piedras dificultan el crecimiento de las plantas. Es muy difícil que se dé una cosecha, es muy difícil que se pueda dar un fruto en medio de un terreno pedregoso. Siempre vemos que los que se dedican a ese tipo de trabajos siempre limpian muy bien sus terrenos para poder sembrar la semilla. Y esto ahí lo leímos en Marcos 13, versículo 20 al 21, donde dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, pero al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué es lo que sucede con estos que caen entre pedregales? Fíjate bien. Muy a menudo, fíjate, que una persona que se convierte a Jesús queda expuesta a las burlas, a las críticas, a que la demás gente, los amigos, la familia, los empiezan a despreciar, se empiezan a burlar de ellos. Son nuestras primeras pruebas cuando tú y yo venimos a Jesús. Empezamos a sentir el rechazo de la gente allá afuera por causa de la palabra, dice aquí. Así es que aunque al momento de tu conversión te hayas sentido con bastante gozo, con bastante contentamiento de haber aceptado a Jesús en tu corazón, pero sales allá afuera creyendo que todo va a ser un jardín de rosas y te encuentras algo diferente, te encuentras un panorama donde la familia
ya no te visita igual que antes, te empiezan a criticar, se empiezan a burlar de ti y empieza la persona a sufrir el rechazo de los demás. Así es que queda expuesto, dice aquí, a que si no limpia ese terrenito y no le quita esas piedras a su terreno, esa persona, dice aquí, no va a profundizar en sus raíces, porque en la primera prueba que se le viene, inmediatamente se va a secar, porque no tuvo la precaución de quitar aquellos obstáculos. ¿Cuáles pudiéramos ser que son esos obstáculos? Mira, Ezequiel capítulo 33, en su versículo 30 al verso 31 nos dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Tú vas a empezar a ver la reacción en los demás, que ni van a hacerte caso en las palabras que tú les digas, no van a querer obedecer a tus enseñanzas, a lo que tú les compartas. Y eso va a ocasionar aflicción en el corazón de la persona. Como nos lo dice Job en su capítulo 17, verso 2. No hay sino escarnecedores conmigo, y mis ojos miran sus provocaciones. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Es bien difícil enfrentarte a los demás una vez que tu manera de ser cambia. Empiezas a obedecer los mandamientos de Dios y la prueba empieza a llegar a nosotros. Las dificultades empiezan a llegar a nosotros por motivo de la palabra. Pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros en una situación de estas? Proverbios capítulo 19 nos da una recomendación. Versículo 28 y verso 29. Dice: el testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los escarnecedores, y los azotes para la espalda de los necios. No te preocupes, tú no tienes que estar preocupado por el qué dirán de los demás. Si alguien trae persecución a tu vida, no te preocupes. Dios se va a hacer cargo de cada uno de ellos. Son parte de nuestro proceso a veces, de nuestro crecimiento. A nosotros solo nos va a corresponder, fíjate bien, ir quitando esas piedritas que están en nuestro terreno. Y esas piedritas nos hablan de que tu pensamiento no esté enfocado en las personas que se burlan a veces de ti. Quítalas de tu vida y tú sigue con tu mirada hacia adelante. Dice: el que fue sembrado entre espinos. ¿Quién es este que es sembrado entre espinos? Mateo 13:22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué triste, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es para que tú y yo demos buenos frutos, para que tú y yo crezcamos en lo espiritual, para que tú y yo lleguemos a conocer más a Dios. Pero a veces algo sucede en nuestra vida, que esa palabra que Él nos dio, dice, se hace infructuosa, no llega a crecer, no llega a desarrollarse. ¿Has escuchado de muchas personas que se alejan del camino de Dios, que se alejan del cristianismo y luego usan como pretexto el decir: es que en esa iglesia no me amaban, es que en esa iglesia no me querían, es que nunca me ayudaron a crecer en lo espiritual? No es la iglesia, mi querido oyente. No es el lugar donde tú te congregas, no son tus pastores o tus líderes, es nuestro terreno. Si tú tienes que decidir empezar a trabajar en quitar los espinos, en quitar las piedras, en preparar tu tierra para que esté bien preparada y bien lista para que caiga la buena semilla, que es la palabra de Dios. Es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hacer este trabajo. No podemos culpar a otros. Así es que nos dice Eclesiastés en su capítulo 8, verso 16: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Por qué?
porque quieres servirle a Dios, quieres estar aquí a veces en la congregación, pero al mismo tiempo no quitas todos tus afanes de allá afuera. No quitas todas tus muchas tareas, sino que decidimos doblar turnos en los trabajos, decidimos meternos en tantos quehaceres en nuestros hogares, en tantas cosas que nosotros pudiéramos quitar porque no son necesarias para nuestra vida. Pero nosotros nos empezamos a cargar y a cargar más afanes, más trabajo, con el afán de acumular dinero, de comprar cosas. Y todo esto nos ocasiona, dice aquí, que la palabra que tú escuchas cuando vas a tu iglesia se convierte en infructuosa. No da un fruto porque tu terreno no está preparado para hacerlo. Qué tremendo es esto. Dice aquí, ni de noche ni de día duermen. Hay quien va a su congregación, a veces dicen, solo a dormir, por el mucho afán y el mucho trabajo que se pusieron durante la semana. Si es que el día que llegan a ir a su congregación, pues decimos nosotros santa paz, ¿verdad? Porque a veces están solo ahí durmiendo, cabeceando. Y Mateo capítulo 6, versos 31 y 34 nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué tremendo. ¿De cuál de esas tierritas seremos nosotros? De los que cayeron junto al camino, de los que caen entre las piedras, de los que caen entre las espinas y las espinas ahogan la palabra por el mucho afán, o somos de los últimos. Aquí vienen los más importantes, los últimos, que son, dice, el que fue sembrado en buena tierra. Ojalá que tú y yo queramos ser de estos, porque nos dice aquí Mateo capítulo 13, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjate qué importante es esto. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que en mi vida se dé fruto? En los frutos del Espíritu, en los dones del Espíritu Santo, en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra. Aquí nos dice, tienes que oír y entender la palabra. Wow, esto es algo muy bonito. Mateo 3, el versículo 8 y 9 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ojalá que podamos entender muy bien de qué es de lo que nos está hablando aquí la palabra. Mira cómo nos lo dice Marcos en su capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, mira cómo nos lo dice Marcos, y la reciben. ¿Te das cuenta qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a nuestras iglesias y nos sentamos a escuchar al predicador? No solo tengo que ir a oír solamente, tengo que ir dispuesto a recibir. Recibir es estar dispuesto a decir, el consejo que Dios hoy dio es para mí, en esto es en lo que yo tengo que trabajar. Y salgo allá afuera con mi meta, ¿verdad? De ponerlo en práctica, de echarlo a andar en mi vida, de decir, esta palabra es buena, la voy a aplicar a mi vida. Esto es muy bonito porque estos son los que dicen, los que la reciben y los que dan el fruto. Y para cerrar te voy a leer la última cita que tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1 al verso 6. Yo te decía, allá en nuestra primera lectura dice, muy bien, todos aquellos que tengan buena su tierra van a dar siempre fruto. Y mira aquí, Juan nos lo explica muy bien. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es la vid? Es Jesús. Y nosotros somos las ramas que estamos pegadas a la vid. ¿Y quién es el labrador?
es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos ayuda, fíjate bien. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo quitar estas espinas de mi camino que me están ahogando, no puedo quitar este afán. Cuando tú le clamas a Dios de todo tu corazón, Él viene y te ayuda. Cuando tú le dices, no puedo quitar estas piedras del camino porque siempre me estoy tropezando con lo mismo, siempre sufro cuando la gente me rechaza y no puedo avanzar. Cuando tú le clamas a Dios de todo tu corazón, Él viene y te ayuda a limpiar tu terreno. Cuando tú dices, no quiero que el enemigo me robe más la palabra, y tú clamas al Padre, Él viene y te ayuda, porque Él les dice, el que limpia. Qué bonito, ¿verdad? Y si ya tú estás limpio por la palabra, si es que ya estás en Jesús. Solo que tenemos que hacer, mantenernos ahí, en nuestro terreno limpiecito, para que la palabra de Dios esté dando su fruto en cada uno de nosotros. Ojalá que seamos de esos, y si no, a través de esta primer parábola, la invitación es a que tú te escudriñes qué tipo de terreno eres en el cual está cayendo la semilla. Ojalá que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti y a trabajar en nuestra vida. Dios te bendiga, y si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, te seguimos haciendo la invitación que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga en esta hora.